encontramos en Baviera, específicamente en un lugar de cuento de hadas. Este que ven detrás de mí es el maravilloso y azulito lago de Alpsebab. Pero no, amigos, esta historia no gira en torno a este lago, aunque parezca sacado de un hechizo. La verdadera aventura nos lleva directo a un sueño de reyes convertido en piedra. En lo alto de las montañas bávaras, en Alemania, se esconde un castillo nacido de pura fantasía. Y sí, existe de verdad, no estoy delirando, pero ya verán por qué tiene un aire tan irreal, casi mágico. ¡Bienvenidos! O mejor dicho, Servus, willkommen al castillo de Neuschwanstein. Hoy es mi día de descanso, vengo de una maratón en las montañas y miren lo que estoy haciendo por ustedes, para que puedan ver unas vistas de ensueño de cuento de hadas. Si es que llegamos. Si es que llegamos. Esta obra maestra la construyó el rey Luis II de Baviera en 1869 y es conocido como el Rey Loco. Ya van a saber por qué. Es quizás uno de los castillos más fotografiados del mundo y uno de los destinos turísticos más importantes y visitados de Alemania, ya que 1.4 millones de visitantes al año vienen a esta maravilla. La historia nos cuenta que en el desfiladero de Polet habían dos ruinas de castillos. Una de ellas fue adquirida por Maximiliano y las reconstruyó en este maravilloso castillo que es el Hohenschwangau como lugar de veraneo de la familia. El lugar de infancia del rey Luis II, quien se inspiró de este para construir su castillo. Pero lo más importante es que justo enfrente de este castillo, en lo alto de una montaña, habían unas ruinas medievales de un nombre impronunciable, que voy a traer un experto en materia a ver si sabe pronunciar este nombre extraño. Mira, ven acá. Ajá, ¿cómo se pronuncia esto? For der Hohenschwangau. Ok, for der Hohenschwangau, te puedes ir. Vorher war... Entonces Luis jugaba allí, imaginaba, se inventaba historias de caballeros. Desde las ventanas del Hohenschwangau, Luis veía el monte donde luego construiría su castillo de cuento de hadas. Y lo más curioso es que en 1859 el joven Luis pintó estas ruinas de Wonderwangwang en su diario. Todo comienza cuando en 1864, con tan solo 18 años, Luis sube al trono tras la muerte de su padre Maximiliano y entonces se convierte en rey de Baviera. Y aquí viene lo más interesante, y es que Luis no quería convertirse en rey, no quería mezclarse con la política, no quería tener nada que ver con el reinado. Tan solo quería vivir en su mundo de fantasías. Así que empezó a encargar castillos como si fueran escenarios y obras de teatro. Y se pueden imaginar cuál fue su favorito, ¿verdad? Esta joya que vemos aquí, la joya de la corona. La particularidad es que Neuschwanstein fue construido en una época en que los castillos y las fortalezas ya no eran, digamos, necesarios a nivel estratégico. En realidad nació de la imaginación de Luis II o Ludwig como una idea romántica de un castillo idealizado. Su diseño no es funcional sino estético. El rey encargó a diseñar el castillo por un escenógrafo teatral llamado Christian Jank para construir su propio castillo de cuento de hadas. Sus torres y sus muros fueron diseñados para armonizar con el paisaje montañoso. En 1869, Luis comenzó su gran proyecto, construir el Neuschwanstein, sobre las ruinas del castillo este impronunciable, que de ahora en adelante lo llamaremos así porque es mucho más sencillo y más fácil para todos, que era justo donde él jugaba de pequeño. Luis no era un rey común, era tímido, era introvertido, era fan del arte y era un gran soñador. Soñaba siempre con vivir en un mundo alternativo y por eso decidió construir este castillo, y no como un palacio de gobierno ni para recibir a ninguna clase de personas, sino como su refugio secreto e íntimo. Un refugio inspirado en leyendas medievales y en obras u óperas de Wagner, especialmente las de Lohengrin y Tannhäuser. En 1884, el rey se mudó desde Múnich hasta aquí para residir por primera vez en el castillo.
¿Y saben qué es lo más triste del asunto? Que solamente vivió aquí 172 días. Fíjense la cola para entrar al puente. Y se va para allá abajo. Y por cierto, el castillo aún estaba en construcción cuando él vino a vivir aquí. Y ahora la parte jugosa del asunto. El rey, su idea era construir un castillo modesto. Entiéndase, modesto para un rey. Su presupuesto inicial era de 3.2 millones de marcos de oro bávaros, que ustedes dirán, eso suena como súper mega ultra exagerado. Y sí, era mucho dinero, pero no era algo impagable para un rey. Pero los caprichos y las demandas reales crecieron de la misma manera en que crecieron los presupuestos y los costos. Luis cada vez quería más salas, más decoraciones, más torres, más muros, más puertas, más oro, más de todo. Fíjense, es que no era una residencia, era un templo a su imaginación. Finalmente tuvo un costo total de 6.180.047 marcos de oro, que estuve investigando. Y si la información es correcta, porque realmente me fue difícil encontrar algo, es algo así como 47 millones de euros en esta época. Para su construcción, Luis no utilizó dinero directamente del reino, ya que él decía que estos castillos eran su proyecto personal y por ende los financiaba él. Lo financió con préstamos, con su asignación privada del Estado, con herencias e incluso con un fondo que recibió por firmar algo llamado Carta Kaiser, que también es muy curioso. En 1871, Alemania se unifica como un solo imperio por primera vez, ya que antes eran muchos reinos separados. Para lograr dicha unión, Guillermo I de Prusia quería ser proclamado emperador de Alemania y para ello necesitaba contar con la firma de todos los demás reyes, especialmente de Luis II, que era un rey muy influyente. Luis II aceptó firmar y a cambio recibió una buena suma de dinero que venía de un dinero confiscado a otra familia noble rival, llamada los güelfos. Pero ¿y ese dinero solucionó las deudas de Luis? Pues claro que no. Y además el rey seguía construyendo castillos como si él tuviera una tarjeta de crédito mágica del mundo férico, ya que también se estaban construyendo los castillos de Linderhof y Herrenchiemsee y de hecho tenía más planes, pero literalmente no le alcanzó la vida para llevarlos a cabo. Y aquí comienza el jaleo. ¿Recuerdan que les dije al principio que se conocía como el Rey Loco? Pues bien, ¿realmente estaba loco o es que era un artista incomprendido? Luis II realmente era un rey bastante excéntrico. No le gustaba recibir visitas, de hecho jamás se casó. Le gustaba rodearse de representaciones teatrales, le gustaba dormir de día y hacer vida de noche. De hecho, se dice que se paseaba con carruajes por la noche, llevando trajes así como históricos, medievales, de teatro. Era un rey bastante peculiar, bastante rarillo. Pero, ¿de dónde viene la locura? Comenzó a pasar largas temporadas solo, evadiéndose de todas las responsabilidades del gobierno y pasando mucho tiempo en su mundo imaginario. Se desinteresó de los asuntos políticos y cada vez delegaba más el poder a sus ministros. ¿Y significa esto que estaba realmente loco? En mi opinión, tan solo era un alma sensible, quizás un alma incomprendida, que sentía que no podía ser él mismo, que le gustaba soñar
y se sentía que estábamos como en un mundo donde no se podía más que estar en la responsabilidad que uno tendría que estar. De hecho, él no quería ser rey. Sin embargo, el gobierno bávaro aprovechó su irresponsabilidad, sus deudas, su excentricidad y lo comenzaron a tachar de loco para quitarle el poder. El 9 de junio de 1886, el gobierno firma un decreto que dice que Luis II no puede seguir siendo rey por su locura. Pero ojo, Luis no fue examinado en persona, todos fueron unos informes médicos que se inventaron y que pusieron pues que el rey estaba loco y que no podía estar en el poder. ¿Y qué hizo Luis cuando supo que lo iban a detener? Pues lo más teatral, por supuesto, que pudo haber hecho. Ordenó cerrar la barbacana del castillo, que es esa estructura medieval fortificada que protegía las puertas. Es decir, que literalmente ordenó cerrar las puertas del castillo. Algo así como: Sirvientes, cerrad las puertas. la primera comitiva no pudo entrar, pero el 11 de junio trajeron una segunda comitiva con además un psiquiatra y por la fuerza lo lograron sacar. Y tristemente, ese día, Luis dejó Neuschwanstein para siempre. Esta es mi representación teatral. Fue trasladado al castillo de Berg y el 13 de junio, es decir, 2 días después, ocurrió algo muy extraño e inexplicable. Tanto Luis II como el psiquiatra aparecieron muertos en el lago de Berg. Nadie sabe con exactitud qué fue lo que pasó, pero lo más extraño es que también el psiquiatra apareció muerto. Se dice que pudo haber sido un suicidio o un asesinato. Fue un final trágico, misterioso e incluso teatral. Al momento de morir el rey, el castillo de Neuschwanstein aún no estaba terminado. Y realmente nunca fue intención de Luis II que el castillo se abriera al público. Sin embargo, 6 meses después, el castillo fue abierto y con la recaudación de las entradas que se le cobraban a los visitantes, se pudo pagar en parte los préstamos del rey. Su nombre original era Nuevo Castillo de Hohenschwangau, en honor al castillo donde el rey pasó parte de su infancia. Sin embargo, cuando este murió, le pusieron el castillo de Neuschwanstein, que significa Nueva Roca del Cisne, y lo hicieron en honor a Luis II. Y este nombre está inspirado en el Caballero de los Cisnes, uno de los personajes de las obras de Wagner. Lo más curioso es que este castillo poseía tecnología de alto standing para la época. Tenía inodoros con descargas, tenía timbres eléctricos, tenía un ascensor que subía la comida desde la cocina e incluso calefacción central oculta. Contiene una completa red de luz eléctrica e incluso el primer teléfono móvil de la historia con una cobertura de hasta 6 metros. También una cocina que aprovechaba el calor siguiendo reglas de Leonardo da Vinci y vistas a los paisajes de los Alpes bávaros, incluyendo una cascada que el monarca podía visualizar desde su habitación. Bueno, visualizar no, contemplar. Por supuesto, lo más importante es que el castillo sirvió de inspiración para crear el castillo de la Bella Durmiente de Disney. Pero ¿saben qué es lo más curioso de todos? Que dentro no se puede grabar, ni se puede tomar fotos, ni absolutamente nada. Así que lo dejamos a nuestra imaginación, a la imaginación de cada quien, porque me imagino que se estarían preguntando que por qué demonios no entras y nos enseñas todo por dentro. Bueno, pues esta es la razón. Así que vamos a poner esas neuronas en marcha y a imaginar cómo sería ese mundo de fantasía allá dentro de estas puertas. Muchos besitos de coco con piña y nos vemos en la próxima. Chao, chao. El juego para lucrar. Sería el poder, ¿no? Sí, correcto. Hohenschwangau. Y Herren 15